¿Por qué debemos de aprender algo que tiene que ver más con la historia que con la ciencia? Si lo que queremos es hacer una observación científica. Bueno, porque hay que explicar de dónde provienen todos esos mitos muy vivos que todavía nos acompañan actualmente acerca de los eclipses. Y no serían un problema si no fuera porque esos mitos vienen acompañados de miedos muy profundos que todavía están arraigados en parte de la sociedad, afortunadamente una parte ya cada vez más pequeña, pero que ahí siguen y que provoca que la gente le tenga miedo a un evento que es más hermoso que otra cosa. Entonces hay que enseñar la naturaleza de esto. Y para eso vamos a platicar el origen de las mitologías. Digamos que todo empieza en la antigüedad. Las sociedades humanas, desde tiempos inmemoriales, ya identificaban los ciclos naturales del día y la noche y los astros que en ellos participaban, identificando al Sol como el más importante. Era una cosa muy natural. Es decir, el Sol era el dador de la vida, ¿sí? Para todas las culturas en general. ¿Por qué? Bueno, pues era muy fácil. Pues sobre todo las culturas, por ejemplo, que vivían en niveles más septentrionales, más cerca del norte, donde cuando llegaba el invierno había una disminución de luz solar muy, muy importante. Recuerden que hay partes del planeta donde la noche dura 6 meses, ¿sí? Entonces, se identificaba perfectamente que a la falta de luz solar venía el decaimiento de la naturaleza, de las plantas sobre todo. Sin fotosíntesis, pues las plantas no tenían alimento y morían o entraban en un letargo. Y obviamente el alimento para todo el resto de la cadena alimenticia, incluyendo a los humanos, se veía afectar. Entonces, que el Sol no estuviera algo muy preocupante. Pero digamos que ya conocían los ciclos, ¿no? Ok, más o menos estables, el día y la noche, qué temporadas del año eran de frío, cuáles de calor, etcétera. Algo que se podía predecir. Sin embargo, allá de vez en cuando, sin previo aviso, sucedía esto. Se oscurecía en pleno día sin mayor advertencia. Es decir, el Sol desaparecía de la vista, de manera inexplicable para las culturas más antiguas. Esto, por supuesto, era causa de miedo, ¿sí? Porque la comprensión de que si el Sol ya no estuviera, en algún momento, pues era la muerte, sencillamente. Entonces, por supuesto, al poco rato volvía a surgir el Sol. Pero ¿qué pasaba? Que daba un miedo. ¿Y qué pasaba si el Sol ya no volviera? ¿Y por qué el Sol tendería a desaparecer? ¿Cómo explicarlo? Bueno, las cosas las explicamos de origen por una cierta de lógica de asociación. Entonces, ¿qué veían las antiguas culturas? Esto. Ya sea a través de la proyección del Sol abajo de la sombra de los árboles o en el reflejo del agua, veían esto, que al Sol le faltaba una parte, ¿sí? ¿Y cómo era la descripción de esta parte que faltaba? Bueno, pues asemejaba una mordida, ¿sí? Que era lo más que les parecía, parece una mordida, porque cuando muerdes algo, más o menos queda así, ¿no? Una cosa semicircular. Entonces, ¿cuál fue la lógica que operó para diversas culturas? Y lo podemos encontrar como una gran coincidencia en culturas que jamás se conocieron, pero que todas coincidieron en el mismo diagnóstico del problema. Algo se quiere comer al Sol. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en Oriente, la explicación era esta. Un dragón, ¿sí? Un dragón celestial seguro era el causante de quererse comer al Sol, ¿sí? Y entonces lo que presenciábamos era la mordida que le tiraba el dragón a el Sol. Por su parte, los hindús lo asociaban a un mito de origen. Los mitos de origen son los que explican el nacimiento del mundo, la creación. Entonces, en este mito de origen, el demonio Rahu de la mitología hindú era el responsable de querer devorar al Sol y también a la luna, por un problemita que tuvieron allá en el momento de la creación. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, esculturas donde el demonio Rahu se trata de comer al Sol. Por su parte, los nórdicos o los vikingos pensaban que se trataba de un lobo llamado Skoll. Y aquí, por ejemplo, podemos interpretarlo porque, por ejemplo, pues las culturas vikingas, aparte del mar, pues también tenían una gran relación con los bosques, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los depredadores máximos? Los lobos. Entonces, ellos pensaban que había un lobo llamado Skoll que perseguía al Sol y la Luna por la bóveda celeste tratando de devorarlos.
Luego, en América, la cosa no era demasiado distinta. Tenemos los registros de que aquí los mayas, por ejemplo, y los aztecas pensaban que se trataba de un jaguar. El jaguar era el depredador máximo en América, el felino de mayor tamaño, el más peligroso, y que también era asociado con la noche. ¿Por qué? Porque parece que la piel del jaguar recordaba el manto nocturno a las antiguas culturas y de hecho lo asociaban con deidades, ¿no? Entonces aquí se pensaba que era un jaguar, ¿sí? De hecho, la palabra para eclipse en náhuatl era tonatiuh-cualo, ¿sí? O el término, que quiere decir cuando el sol es comido. Entonces hasta ahí podemos identificar. Bien, entonces el diagnóstico más o menos fue parejo en la mayor parte de las culturas del mundo, pero de alguna manera los humanos tenemos la idea de que no solo somos espectadores de la naturaleza y de los designios divinos, sino que de alguna manera podemos intervenir y cambiar las cosas, evitar que sucedan o favorecerlas. ¿Sí? Entonces la gente pensaba, bien, ¿qué hago para evitar que el animal sea dragón, demonio, lobo o jaguar se coma al sol? Debo poder hacer algo, porque no voy a quedarme viendo cómo se comen al sol y muero con ello, ¿verdad? Entonces pensaron, hay que hacer algo. Y lo que hacían era, bueno, ¿qué hago? Si es un animal, pues puedo intentar cazarlo, pero no hay flecha que llegue al sol, ni lanza que pueda disparar tan lejos, o sea que no va a poder ser con eso. Entonces, bueno, entonces puede ser que lo espante haciendo ruido, así como cuando los animales de caza se acercan a la granja y haciendo ruido los puede espantar porque a los seres humanos nos temen los animales. Entonces, una conducta se generalizó, y no por intercambio cultural, sino por una coincidencia de lógica cultural. ¿Qué hago? Vamos a espantar al dragón, vamos a espantar a Skoll, el lobo, vamos a espantar al demonio Rahu, al jaguar. Las culturas en el mundo tenían la práctica de salir a gritar y hacer ruido cuando había un eclipse, ¿sí? Con la intención de espantar al animal que se quería comer al sol. Y esta práctica perduró por milenios. De hecho, tenemos registros de que a principios del siglo XX todavía era una práctica más o menos común. Salir a gritar y hacer ruido cuando había un eclipse. A veces no se recordaba por qué, pero su origen está aquí. Espantar al devorador del sol. Ahora, la astronomía no se practica en tiempos modernos nada más. La astronomía tiene su origen en tiempos muy antiguos. Hay grandes observaciones de culturas como por ejemplo los babilonios, ¿sí? O en América los mayas, que podían inclusive predecir eclipses porque observaban el movimiento de los cuerpos celestes, el movimiento de la luna en la bóveda, el sol, las estrellas, los planetas, y se dieron cuenta que no se trataba de un animal queriéndose devorar, era más bien un asunto entre deidades, ¿verdad? La luna y el sol. Los aztecas, por ejemplo, nos dejan este grabado, muy interesante, donde vemos claramente al disco solar de esta parte, que nos recuerda mucho al calendario azteca, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está el rostro del sol, no más que en el calendario azteca está de frente con su lengua como de pedernal, pero los rayos, la forma estilizada de los rayos del sol. Entonces, este es el sol. Y esta, pues, es inconfundible, la luna, ¿no? Porque ahí está reflejado uno de sus cuartos. Pero, ¿qué está sucediendo? Hay como un pleito. ¿Verdad? Ella parece que le está escupiendo algo a él. Es como molesto. Entonces, aquí, ¿qué podemos interpretar? Esto se interpreta como una lucha, ¿sí? Como una especie de problema entre ambas deidades. Ya como participante innegable del eclipse. ¿Verdad? Ahí tenemos otra representación también azteca sobre un eclipse. Esta es muy famosa. Este es un glifo que se encuentra en el Códice Dresde, que es el único que sobrevive con la tabla de predicción de los eclipses de los mayas original. No está en América, se conserva en una biblioteca en Europa, precisamente. Pero tenemos acceso a su contenido y de ahí, de sus múltiples páginas, sale este glifo muy interesante donde se ve esto, ese símbolo
que está la mitad oscurecido y la mitad es clara, esto es un eclipse. Este es el símbolo del sol. ¿Sí? Y vean lo que hay abajo. O sea, hay una especie de ser, ¿no? Parece una serpiente o algo parecido, con sus mandíbulas abiertas, sus fauces, como que va a devorar, ¿no? Que también es un simbolismo. Pese a identificar que se trata de la luna, la que produce el eclipse, aún así los simbolismos en el mundo antiguo eran poderosos. Entonces el hecho de comprender eso no quería decir que no se pensara que había un asunto ahí relacionado con el devoramiento, ¿no? Entonces cohabitan las dos ideas y es muy útil saber eso, porque ahorita que expliquemos un mito que llega hasta nuestros días, vamos a encontrar esa afinidad, que todavía conviven ideas que aparentemente están separadas, pero más bien van corriendo paralelas. Este me gusta mucho a mí. De hecho, vieron que lo puse en la portada, porque tiene una capacidad de síntesis maravillosa. Vemos nuevamente el disco y vemos otra vez, ¿sí?, algo semejante al disco del calendario azteca, ¿verdad? Podemos identificar al sol y sus rayos totalmente estilizados, pero la mitad está oscurecida y salpicada por estos puntos blancos. Y lo más importante de este símbolo está en la orilla. ¿Qué ven aquí? A ver si me dicen lo mismo que me dicen los niños cuando les doy la plática. ¿Qué es eso? Pokebolas. Eso es lo que me dicen, ¿no? Pero haciendo como un esfuerzo muy grande intelectual, yo diría que en la época eran desconocidas las pokebolas para los aztecas. Por tanto, debe tener otra explicación. ¿Saben qué son? ¿Qué se les figura? ¡Ojos! Muy bien. Ojos era la forma en que representaban los antiguos aztecas o mexicas o nahuas a las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas titilan, ¿verdad? Y ellos explicaban el titilar como el parpadeo de un ojo. Entonces su símbolo para estrella es el ojo. Entonces fíjense muy bien, el sol estaba eclipsado y en ese eclipse se vieron las estrellas. Solo hay un tipo de eclipse en el que se pueden observar las estrellas y es el eclipse total de sol. Por tanto, este símbolo está hablando de un eclipse total de sol, sin necesidad de oscurecer todo el disco. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces es una hermosa síntesis. Ahora, ya hablamos de que las culturas en el mundo, todas casi decían, algo se quiere comer al sol, hay que salir a gritar, etcétera, etcétera. Hay una cultura que tuvo una idea diferente, antigua, eran los incas. Ellos tenían un mito de la creación, ya dije, todos estos son mitos de origen o de creación. Y ellos pensaban que no se trataba de nadie devorando a nadie, más bien Inti, el sol, era amante de Kali, la luna. Pero Viracocha, cuando creó el mundo, decidió tomar a Inti para que iluminara el día y a Kali para que iluminara la noche. Y eso los separó. La leyenda cuenta que Kali extrañaba mucho a Inti y lloraba. Entonces, Inti fue a ver a Viracocha y le pidió, por favor, que los dejara volver a verse. Y Viracocha se conmovió de ellos. Entonces dijo, está bien, de vez en cuando van a poder encontrarse allá en el alto del cielo. Entonces, cuando sucedían los eclipses, no era otra cosa más que los amantes reencontrándose, Inti y Kali. ¿Ah? Se ven qué distinta idea, ¿no? Y de ahí yo pienso, tengo la idea de que surgió esta artesanía que todos conocemos, ¿verdad? Allá en el centro del Valle de México se le conoce como eclipse. A esta artesanía es muy popular entre los artesanos de Metepec en el Estado de México, ellos la producen mucho. Entonces, esta imagen de los astros amantes es muy seguro que provenga de la cultura inca, de la leyenda de Inti y Kali, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Como haber una excepción a la regla. Los egipcios, por su parte, pensaban que el sol no sobrevivía a un eclipse total, sino que moría. Y que el sol que surgía después de un eclipse total era otro, que era la reencarnación del anterior. Por tanto, después de un eclipse de sol venía un tiempo de renovación.
¿no? En esencia es lo que pensaban los egipcios respecto a los eclipses. Y esto nos trae hasta el mito de mitos, ¿no? El que venimos todavía con poderosa fuerza arrastrando hasta nuestros tiempos. El dichoso listón rojo en la pancita de las mamás. Y he tenido cada experiencia después de dar tantas charlas en estos meses. Un día, una de las más simpáticas es que después de terminar una poderosa explicación, una poderosa explicación sobre el tema, una maestra, la maestra de grupo, al que le di, estaba embarazada, ¿no? Entonces me dije, venga, ¿qué pasó? Y se levanta la blusa y su listón rojo, ¿no? Qué bien, muy bien. ¿Por qué? Ya les digo, agarra y hago siempre este ejercicio. Les pregunto a ustedes para que me respondan. Hay una tradición en la cual durante los eclipses se motiva que las mamás, sobre todo que están embarazadas, se amarren un listón alrededor rojo alrededor de la pancita. ¿Por qué? Para que el bebé no salga con deformidades. Exacto, para que el bebé no salga con deformidades. Hasta ahí todo va muy bien. Ahora, ¿por qué un eclipse produciría deformidades en un bebé? ¿No? ¿Por la radiación solar? Por el conejo. Por el conejo. Por el canijo conejo. Muy bien, ¿sí? Estoy haciendo trampa. Entonces, ¿por qué? Ya escuchaste la plática. Muy bien, pero estás poniendo en práctica tus conocimientos, me da gusto. Bien, tratamos de explicar las cosas aún con términos modernos, ¿no? El compañero acaba de decir por la radiación. Muy bien, explícame ahora, ¿cómo la radiación puede provocar una deformidad? Por una mutación, ok. ¿Y qué durante un eclipse no se supone que la dichosa radiación del sol está tapada? Estás como bajo una sombrilla, ¿no? Entonces, ¿por qué radiación sería esa? ¿Sí? Y le buscamos y decimos, ay, ahorita te encuentro una respuesta. Pues no, déjame decirte que no. Y todo esto tiene origen en una mitología de creación. Y desde entonces, de ahí proviene. ¿Sí? Entonces vamos a conocer dónde nace esta tradición para comprenderla. Y no hay nada mejor que comprender estos orígenes para saber qué lugar le damos en nuestra vida a estas tradiciones. ¿Sí? Porque nadie dice que las desaparezcamos, las destruyamos, no, sino que ocupen el lugar justo en la vida social, que puede ser el de la riqueza, de la tradición y la memoria, nada más. Entonces, bueno, vamos a hacer una siguiente pregunta importante. ¿Quién ha visto el conejo en la luna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos, sí. Como la mitad de todos han visto el conejo en la luna, perfecto. Para los que no lo han visto, aquí se los voy a poner. ¿De acuerdo? Aquí está la luna llena, ¿verdad? Y esto que son los mares y los valles en la luna, cráteres, forman una imagen que desde tiempos muy antiguos, aquí en América, se le veía a esto, un conejo. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este fenómeno? Se le llama pareidolia. Exacto, la pareidolia es la capacidad que tiene nuestra mente de observar formas reconocibles en objetos inanimados, ¿verdad? De tal manera que en las nubes podemos ver a veces formas de cosas que nosotros reconocemos, o en las piedras en una caverna, ¿sí? Cuando nos llevan los guías a pasear por una de estas cuevas donde hay muchas estalactitas y estalagmitas, se pasan diciendo, aquí está el rostro de la bruja, aquí está la cerveza, aquí está tu abuelito, etcétera. Todo eso, ¿no? O inclusive hasta las manchas en la pared. A veces no están ustedes y de repente surge una mancha de humedad y se queda, ahí ve algo, ¿no? Y a veces hasta se hincan. Pero bueno, entonces, esas cosas son paraidolias, ¿verdad? Entonces, esto es una pareidolia, una antigua pareidolia, porque los pueblos antiguos ya veían en América un conejo. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Es interesante, es un mito de origen, ¿sí? O sea, la cosmovisión, la forma como veían o pensaban que había nacido nuestro mundo. Y tiene que ver con la leyenda del quinto sol, ¿verdad? ¿Alguien conoce la leyenda de los 5 soles? ¿No? Te los voy a platicar. Es una de las leyendas más importantes de la cosmovisión náhuatl, sobre todo en el centro de México, pero también aquí Sinaloa es parte de la tradición náhuatl. La tradición del quinto sol.
Antiguamente, los pueblos originarios no pensaban que el sol era eterno e imperfecto. Pensaban que el sol también moría y que de hecho ya habían muerto 4 soles desde la creación del mundo. ¿Y cómo habían muerto los soles? Bueno, en diferentes cataclismos. Ellos también pensaban que había habido diluvios y terremotos e incendios que habían acabado con el mundo y que cuando se acababa el mundo también se moría el sol y con él todo lo demás. Haciendo una pequeña acotación, sería la único registro de culturas antiguas en el que tenemos este pensamiento de que el sol no es eterno, ¿sí? Y lo curioso es que la ciencia realmente lo confirma. Las estrellas no son eternas. Nuestro sol es una estrella. Nació hace aproximadamente 4.000 millones de años y morirá más o menos dentro de 4.000 millones de años porque tiene una vida media de 8.000, 9.000 millones de años. Hay estrellas que viven menos, hay estrellas que viven más, pero no son eternas. Las estrellas viven y mueren y las vemos morir y morir a través de supernovas y las vemos nacer en las nebulosas en el espacio. Pero bueno, un día platicaremos de eso. Entonces, la leyenda náhuatl dice que cuando murió el cuarto sol, pues había que crear el nuevo sol. Y los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear al quinto sol. Mediante el sacrificio de un dios. Se hizo una gran hoguera en Teotihuacán, ¿sí? Y se pidió voluntarios que se lanzaran a la hoguera después de un ritual para que nacieran como el sol. 2 se ofrecieron. Tecusitecatl, un dios guerrero, rico, poderoso. Y Nanahuatzin, un dios pobre, enfermo y buboso. A los 2 se les dieron 4 oportunidades para lanzarse a la hoguera ritual. ¿Sí? Tecusitecatl fue el primero de ellos. Se le dio el honor por ser el dios importante. Dice la leyenda que Tecusitecatl lo intentó 1, 2, 3 y 4 veces y se acobardó en el último momento. Entonces se decidió darle a Nanahuatzin el turno. Nanahuatzin, de forma decidida y valiente, se lanzó a la hoguera al primer intento. Avergonzado, Tecusitecatl se lanza atrás de él a la hoguera. Después de un tiempo, de la hoguera ritual salió un sol y se empezó a elevar al cielo. Pero atrás de él, un segundo sol nació. El primer sol era Nanahuatzin convertido en sol y el segundo era Tecusitecatl. Los dioses pensaron que no podían existir 2 soles y que aparte Tecusitecatl había sido un cobarde y no merecía ser el sol. Entonces los dioses tomaron a Tochtli, el conejo. ¿Y por qué? Porque Tochtli era el animal que estaba asociado con el frío. ¿Por qué? Porque vivía en las cuevas, ¿sí? En las cañadas y en la noche. Entonces él estaba relacionado al frío. Y aparte era un animal de mala suerte. Un dios tomó a Tochtli y lo lanzó contra Tecusitecatl y le dio un conejazo. Y el golpazo dejó la marca y la forma de Tochtli en la cara de Tecusitecatl, pero el frío del conejo mató el brillo del sol y lo disminuyó tanto que ya no brillaba igual que Nanahuatzin. Se decidió entonces separar a Nanahuatzin y a Tecusitecatl, y Nanahuatzin iluminaría el día como el dios principal y Tecusitecatl la noche como un dios secundario, ¿verdad? Entonces, nos vamos acercando a la explicación del mito. Parece que a Tecusitecatl no quedó contento con lo que había sucedido y que había sido tratado de forma injusta, así que solía dar problemas a la gente en el mundo. Cuando llegaba la luna llena, la luna brillaba mucho y se decía entonces que el conejo, ¿sí? El conejo en la luna tenía influencia sobre la gente y las cosas de la tierra. Por eso las lunas llenas eran mal vistas en la antigüedad en México, porque eran peligrosas. ¿Sí? Pero durante un eclipse era mucho peor, porque el sol, que era Nanahuatzin, ahora llamado Tonatiuh, ¿sí? Era ocultado por la luna, que en ese momento de alguna manera tenía más fuerza que el sol. Entonces el conejo en la luna tenía mayor influencia.
¿Y cuál era el peligro de que el conejo tuviera mayor influencia? Bueno, pues resulta que una forma de explicar para los antiguos que los niños nacieran con el labio cortado, o sea, labio leporino, ¿sí?, era culpa de este. ¿Por qué? Porque los conejos tienen el labio partido, ¿sí?, de una manera semejante. Entonces explicaban que el culpable de que los niños les comieran la carne del labio en el vientre de su madre era este conejito, ¿verdad?, que bajaba y dejaba como su marca, ¿sí? Y entonces operaba una lógica semejante a la que ya hablamos hace rato. Yo les dije, los humanos no somos de dejarnos y quedarnos con que, sí, está bien, ni modo, somos meros espectadores de la vida. No, somos partícipes. Y al igual como que la gente pensaba que podían correr al dragón a gritos, o al jaguar, se pensaba que algo se podría hacer para evitar que el conejo malograra a las criaturas en el vientre. Que operó la lógica de, ¿qué hago yo para cazar o espantar conejos? Bueno, pues los cazo ¿con qué? Con una lanza, con una punta de obsidiana o de pedernal. O con una flecha igual con una punta de obsidiana o pedernal. O con un cuchillo igual. Entonces la lógica es la siguiente. Bueno, cuélguese las mamás en la pancita una navaja de obsidiana o punta de pedernal, ¿sí?, con un hilo rojo que simule la sangre, para que cuando el conejo se acerque, se espante. ¿Por qué? Porque ningún conejo se va a acercar a un cuchillo o una navaja ensangrentada, ¿verdad? Y eso sería la protección del bebé en la pancita. Y de ahí nació. Se practicaba de común en América entre los pueblos prehispánicos. Luego llegan los españoles y también eran muy supersticiosos. Entonces, conservan la tradición, nada más que lo que cambia dramáticamente es la cosmovisión. Porque con los europeos llega la visión judeocristiana del origen del mundo, que es diametralmente distinta a la idea que tenían los antiguos pueblos de América. Entonces, la idea de conejos en la luna, de hogueras ceremoniales, y eso, pues no, ¿verdad? Entonces, es curioso, porque se conserva el temor a esto, pero se desprecia y se desaparece el mito de origen del que nació. Pero las españolas y mestizas y la gente en general después decían, yo no me voy a colgar una navaja de obsidiana ni de pedernal, no, esas cosas de indios. Mejor unas tijeras o un cuchillo de cocina bien grandote. ¿Sí? ¿Se imaginan el peligro que era eso? Yo todavía en mi infancia vi tijeras colgadas de las pancitas de las mamás. O sea que ni siquiera desapareció eso hace tanto. Pero eso sí, debe haber dado muchos feos accidentes en su tiempo. Entonces se empezó a cambiar y a transformar la tradición. Y decir, bueno, entonces, que sea algo metálico. Ok, una llavecita, un segurito. ¿Eh? ¿Y por qué? Pues lo mismo que dijo el compañero, no sé. No sé por qué la cosmogonía cambió. ¿Sí? Este es el mito de origen. Cambias la cosmogonía, pero no cambias la tradición. ¿Por qué? Pues porque operó algo muy sencillo. Por sí. Por sí. O sea, ya no lo hago realmente porque estoy convencido, nada más por si las moscas, ¿no? Y cantidad de veces he platicado esto. Y dice, yo de todas maneras lo voy a usar. Ok, está bien, usar. Ya sabes por qué. Pero a menos que creas que hay un conejo en la luna que va a bajar a hacer diabluras este próximo lunes, no es indispensable usar tal listón, ni cuchillo, ni segurito, ni nada en la pancita. Pero luego me la reviran. A ver, y entonces, ¿por qué le ponemos un listón a los árboles? Sobre todo a los mangos. Sí, ya tenemos de primera mano un árbol de mango asaltado, ¿sí?, por un listón rojo que no lo puso su propietario aquí presente, sino la vecina, imponiendo una razón cultural. ¿Por qué sucede eso? Explícalo. No es que el conejo vaya a venir a hacerle diabluras al árbol, ¿verdad? Tiene una explicación también. Y es por eso que la complejidad del conocimiento de nuestras antiguas culturas es algo que vale la pena que siempre tengamos presentes. Los antiguos también pensaban que nosotros los seres vivos, humanos, animales y hasta los no vivos,
las piedras, los ríos, todo, vivían o existimos en un equilibrio, el equilibrio del frío y el caliente. ¿Sí? Estas dos cualidades están equilibradas, pensaban ellos, dentro de nosotros. De tal manera que si se rompe el equilibrio del frío y el caliente, vienen las enfermedades. Entonces, si tú te enfermas de algo que yo no puedo ver porque está dentro de ti, como por ejemplo una neumonía, es porque el frío está prevaleciendo sobre el caliente en tu cuerpo. Ahora, que si te enfermas de algo que yo sí pueda ver, como que te salen erupciones en la piel, entonces es el calor el que está desequilibrado y prevalece sobre el frío. Entonces las enfermedades se describen antiguamente por el rompimiento de un equilibrio natural entre el frío y el caliente. ¿Qué pasa con los eclipses? ¿Quién juega su papel principal en un eclipse? Toxtli, el frío. Ya se los dije. Se eligió a Toxtli porque estaba relacionado con el frío para matar el calor del sol de Tecocitecatl, ¿verdad? Entonces se explica que los eclipses provocan el desequilibrio entre el frío y el caliente, y los árboles son susceptibles de ser desequilibrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le amarramos algo rojo, porque el rojo está relacionado con el calor, de tal manera que cuando sucede el eclipse, el frío no va a prevalecer sobre el calor y se mantendrá el equilibrio en ese ser vivo. ¿Verdad? Esa es la lógica de los antiguos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son los mitos de origen. ¿Sí? Explicarlos es una cuestión que nos corresponde a todos. ¿Dónde los ponemos en nuestra vida? Es cuestión personal. Algo que no debemos de hacer es criticar, menoscabar las creencias de los demás. Puedes explicar las cosas y cada quien decide. ¿De acuerdo? Puede que a partir de conocerlo decidan no tomarse tan en serio el tema. O hay quienes digan, no, pues es muy bonito, yo sí los voy a seguir haciendo. Eso es punto y aparte. Nosotros ya cumplimos. ¿De acuerdo? Preguntas, porque con esto termina el tema de mitos y leyendas. ¿Experiencias? ¿Algo que quieran compartir? ¿Me expliqué claramente? Muy bien. Bueno, entonces denme un momento para restablecer equilibrio del frío y lo caliente.